Los opositodo contra los oposinada. ¿Qué significa eso? Pues hay quienes se oponen a todo. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Que si va, porque va. Que si no va, porque no va, etcétera, etcétera. Pero los oposinada son los peores. Tienes la mesa puesta y no dices absolutamente nada. La verdad es que la oposición no se opone a nada, son oposinada. Y la verdad es que esa oposición no tiene absolutamente nada que ofrecer. Ahora sí que era suyo y la dejaron ir. No han aprovechado el cúmulo de errores de este gobierno en todos los niveles y siguen siendo espectadores de todo para no proponer ni hacer nada. Y eso a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Este dato que salió publicado me llama mucho la atención en relación con Margarita Zavala, que ha suspendido actos de su campaña, una campaña rara porque tiene asegurada la diputación plurinominal, pero está en campaña por un distrito en la Ciudad de México, donde pues a ver qué sucede. Pero bueno, el tema es ese, de que ha suspendido actos de campaña. O sea, esa es la oposición. Esa es la oposición. No, pues mucho gusto, muchas gracias. Y la menciono a ella porque me llamó la atención este dato y que quizás ella represente, junto con otros grupos, pues alguien que ya de alguna manera gobernó, de alguna manera se puede comparar, de alguna manera tiene cierta experiencia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no. Ahora sí que es una nata en su máxima expresión. Y como este personaje, hay cientos de personajes que no han aprovechado la oportunidad. Sí, lo digo en ese sentido, no han aprovechado la oportunidad. Porque en esta época de campañas se vale de todo. Y la guerra sucia, pues, es parte de la jugada. Y yo he notado que no han hecho absolutamente nada. Es increíble que de todos los partidos no haya una voz opositora que de alguna manera diga uno, bueno, por lo menos este está ofreciendo algo diferente, interesante, como una especie de nuevo valor descubierto. No importa cuando hablo de nuevo valor, ni siquiera me refiero a un asunto de edad, me refiero a un asunto de actitud. Y pues no los vemos. Vemos al tal Anaya de gira artística, pero él no va a competir para nada. Hemos visto a Calderón en su gira de medios con los medios chayoteros que le hacen homenaje, pero él tampoco compite para nada. Y fuera de eso, pues los demás forman parte de grupos periodísticos o de otro tipo de situaciones. Pero ¿dónde está el encantador de serpientes del otro lado? ¿Dónde está el demagogo del otro lado? ¿Dónde está el que puede representar? No importa cómo sea, bajo qué condiciones. Lo digo porque cuando se armó el proyecto opositor, fueron muy claros, según la teoría, aunque no en la práctica, de ser muy escrupulosos a la hora de la elección de candidatos. Buscaban candidatos que tuvieran cierta formación, que tuvieran preparación, no hemos visto absolutamente nada, ni a uno solo, ni que destaque para presidente municipal, para gobernador, para lo que sea, obviamente para diputado, que es, digamos, la contienda madre de todo este asunto.
Y lo digo con mucha preocupación porque, como decía al principio, existe un grupo opositodo, es decir, el grupo opositodo que no le gusta nada, con razón o sin razón. Ese grupo durante muchos años lo representó bien y justamente López Obrador. Nada le gustaba, nada le caía bien. Y ahora ese grupo opositodo pues no existe. Lo peor del caso es que la oposición, como no ofrece nada, es una oposinada. Oposinada, o sea, no hay nada que decir, no hay nada que diga uno, bueno, no estoy de acuerdo, pero por lo menos ya alguien lo puso en su lugar a este gobierno. No lo hay. Y me refiero a la gente por la que se pueda votar, porque el hecho de que algunos periodistas estemos en contra de ciertas actitudes o de la falta de resultados o porque nos caiga mal todo lo que haga, pues a final de cuentas no somos nada, no somos candidatos a nada. Yo me refiero a la oposición acomodada, a la oposición encaminada y sobre todo por toda esta maraña de situaciones que hay alrededor del propio gobierno que mucha gente se cree, o sea, de creencia, que así va a ser. O sea, si llegan los de la oposición va a pasar esto, si llegan los de la oposición va a pasar esto, si llegan los de la oposición va a pasar esto, como el cuento del lobo. Cuando llegue el lobo nos va a comer. Bueno, al final de cuentas el lobo ni llegó y por lo tanto no te comió. Esa es la realidad. Por eso cuando leo cómo es que se maniobró todo este asunto de que entró Claudio X González, Gustavo de Hoyos, que se reunió con este, que se reunió con aquel, el personaje este llamado El Diablo, que es el de FEMSA y el del TEC de Monterrey, que armaron un grupo consolidado y sólido para que se armara una... ¿Ontan, papá? ¿Ontan, papá? No están en ningún lado. No sé a quiénes escogieron, fueron muy especiales para elegir a ciertos personajes que no. ¿Qué es lo que prevalece? Pues el cuate que baila, el cuate que se echa un chiste, una que otra declaración a lo mejor oportunista, todo lo que tenga que ver con... Pero existe otra realidad, que es todavía peor que esta misma realidad, que es la realidad de la violencia política. No tienes oposición, nada de oposición. Y hay una violencia política, a pesar de la promesa de que no iba a haber violencia política, pues estamos igual o peor que otros años, otras contiendas electorales. Y esa es la parte preocupante de todo esto. La violencia política se está convirtiendo en la oposición violenta de todo esto. Es decir, este candidato no me gusta y pues ya saben, muchos de ellos lo que han pasado. No se cumplió con la promesa, no hay resultados, un presidente completamente pues cobarde que ni siquiera atiende a las víctimas, un grupo de personajes ligados a tragedias que no dan color en nada y la oposición no ha aprovechado estas oportunidades únicas para ahora sí hacerse escuchar. Pero ¿qué podemos pedir de la oposición si son del PRI, del PAN y del PRD, que durante toda la vida han sido un grupo de maleantes y delincuentes, saqueadores, que obviamente no tienen la más mínima moral para oponerse a nada, a todo? Simple y sencillamente están dejando una oportunidad porque no tienen nada que decir. Y esa oposición, ni opositodo y sí oposinada, a mí ya me tiene hasta la M. Tú
de que estás hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.